Medicina les llega gracias a Anjimed, la solución perfecta para eliminar el dolor de garganta. Buenos días a los que acaban de sintonizar, a los que están en tapones, a los que están todavía haciendo que suba el cafecito y a los que están también a través de YouTube. Y Recuerden, los que están en podcast, no los saludas. Hola podcast, a Hola, los que podcast. nos Es bueno que nos oyen sepan tarde. que este matutino tiene un podcast y nosotros hacemos una versión del matutino para el podcast. No son las 3 horas que No, nosotros es una versión salimos al aire. reducida. Es una versión, vamos a decir que no reducida, pero como lo importante. Exacto. El extracto importante. Con lo más exacto. importante. Entren a través de los podcasts, pero también en vivo. Estamos en YouTube en este momento. Pueden entrar, nos encuentran como la 91 FM. Recuerden que todo este mes de noviembre estaremos con regalos a nuestra audiencia por el aniversario número 40 ya de la 91. Bueno, hablar de algo importante en este segmento de medicina. La Sociedad Dominicana de Infectología ha externado su preocupación luego de que la Organización Panamericana de Salud confirmara lo que se llama la pérdida del estatus de región libre de sarampión en las Américas. Ante esta situación, la sociedad ha hecho un llamado importante a las autoridades sanitarias, a los médicos, a la población en general, a redoblar los esfuerzos para prevenir casos y además proteger los logros alcanzados ya en nuestro país por salud pública. Hemos querido hablar con nuestra doctora de cabecera, he estado hablando con ella en estos días porque con todo lo que anda es inevitable. Conectamos con nuestra querida Yori Roque, que preside la Sociedad Dominicana de Infectología, para que nos cuente un poco sobre esto. Yori, buenos días. ¡Wow! Dios Hola, mío, hola. no, Buen espérate, día, ¿cómo mis están? ojos. Dios, tanta luz de parte de una persona me hace daño a mis ojos. Sergio, ¿cómo están? ¿Cómo Yori, les va? me preguntan que qué es lo que tú estás haciendo que está tan linda. Bueno, comiendo bien, mucho ejercicio, cuidándome de todas estas gripes. Ok. ¿Qué te dio? Soy ¿Qué te muy dio, Yori? querida. Entren a Claro. YouTube para que ustedes, ¿cómo que dice colirio? Para que ustedes disfruten de colirio. Dale ahí entonces, me quito Yori. ya, me quito. Yori, buenos días. Buen Estamos día. con un tema importante. ¿Qué implica exactamente para la región y en este caso para la República Dominicana la pérdida del estatus de zona libre de sarampión y por qué esto se considera un retroceso sanitario histórico? Que es lógico, pero para que nos abundes un poco. Claro que sí, Karina. Mira, estamos muy preocupados, como bien decías, hicimos ese comunicado porque la región obviamente está compuesta de varios países en América, incluyendo nosotros y todos los países del Caribe. Y desde hace muchos años ya se había considerado un país, una región libre de sarampión porque no había una transmisión endémica sostenida, que es lo que se ha confirmado recientemente en Canadá. Y explico, para considerarse que un país o una región esté libre de alguna enfermedad, debe no haber transmisión local sostenida durante un año. Y esto es lo que ya se ha confirmado en Canadá. Tienen ya poco más de 12 meses con transmisión dentro del país, o sea, casos autóctonos, y por esto es que se le ha removido o ha perdido toda la región, porque para que la región mantenga el estatus, todos los países deben mantener el estatus. Ok. Por ejemplo, llama la atención que creo que para el día de hoy ya, porque estaban muy a la par México, que también tiene más de 4.500 casos reportados, y estaban muy a la par con Canadá, que también tenía más de 4.800, pero creo que para el día de hoy ya Canadá ha superado 5.000, pero uno se preguntaba entonces por qué México no. Y es justamente por eso, todavía México no ha completado, no, es más bien no el número de casos, sino el tiempo de la transmisión local. Ok. Y es esperable que un caso, amén de las medidas de control, vigilancia que puedan imponerse de los diferentes gobiernos, un solo caso es realmente una amenaza porque el sarampión, como hemos hablado antes y se ha publicado muchísimo en las redes últimamente, es uno de los virus más transmisibles. Es así. Y vuelvo y repito que siempre me gusta recalcar ese dato, que el número básico de reproducción o ese R0 o esa capacidad que tiene de transmitir de una persona infectada
transmite de 16 a 20 personas susceptibles. ¡Wow! Dios mío. Imagínate que cuando el COVID eran 2 a 4. Sí. Hablábamos de que una persona infectada podía contagiar 2 a 4. 16 a 18. Entonces, obviamente es algo para tener en cuenta porque se considera que para mantener el estatus libre de transmisión endémica, de transmisión local, las tasas vacunales deben superar el 90%, específicamente mantenerse en un 95%. A eso iba, porque según lo que he leído de la sociedad que ustedes integran, el país, o sea, República Dominicana, mantiene una alta cobertura vacunal, según tengo entendido, por encima del 95%, al menos en la primera dosis. Pero, exacto, esa es la preocupación. Ustedes hablaban de que existe una brecha importante. ¿Dónde es que están esas brechas? ¿Qué tan vulnerables somos a un posible brote? Mira, la brecha, y nosotros conversamos de esto y hicimos el anuncio, porque recientemente tenemos un comité de vacunas en nuestra sociedad y tenemos representantes que elaboran en el ministerio con esto de las vacunas de la triple viral, la que incluye la de sarampión y que maneja muy, muy de cerca o datos muy fiables sobre las tasas vacunales. Anteriormente teníamos un 93% más o menos de la primera dosis, ahora recientemente, hace como 2 semanas o 3, se entregó el último reporte donde con la primera dosis alcanzamos el 95%, que es lo esperado. Sin embargo, con la segunda dosis rondamos en un 76, 79%, y esto es preocupante porque una sola dosis no es suficiente para evitar la enfermedad. Recuerden que ninguna vacuna es 100% para evitar la enfermedad, evita formas graves, y con las 2 dosis podemos alcanzar un 97, 98% de efectividad de esta vacuna de sarampión, pero una dosis no es suficiente, baja mucho ese porcentaje. Es decir, que si no se completan los esquemas vacunales, que son 2 dosis que corresponden, entonces corremos el riesgo de la reintroducción de la enfermedad en el país, y siendo las Américas, estando conectadas por diversas vías, y ustedes saben que un día estamos aquí, al otro día estamos en México, en Costa Rica, en cualquiera de estos países, es preocupante, y por eso hacemos el llamado. Reforzar la vigilancia sobre todo, y que entonces buscar esas brechas para ver cómo mejoramos. Y cuando me digo buscar esas brechas, que es lo que tú me preguntas, en esas zonas quizás más marginadas, donde las personas no tienen acceso a las vacunas, hay que llevárselas. Hay que volver a esas prácticas de llevarle las vacunas, completar esos esquemas, porque por ahí puede entrar un brote. Y recuerden que un caso representaría obviamente una posibilidad. Leandro Javier dice, pero hubo un gringo que dijo que esa vacuna, que no se la pongan, creo que se refiere al ministro actual de salud de los Estados Unidos, que es antivacuna full. Lo que pasa que... Mira, todo indica que no, o sea, la ciencia indica que no y punto. A mí me encanta ese tema porque tú sabes que ahí no van a ganar. Mucha controversia. Y realmente mucha controversia, pero yo soy pro vacuna, y hace poco yo hice una investigación muy profunda para no desde la Sociedad Dominicana de Infectología, sino desde Infectoteam, por numerosas, había mucha gente hablando de las vacunas, el autismo, problemas en el neurodesarrollo, etcétera. Y yo me puse a buscar, vamos a ver en qué se están basando, porque estas personas, incluso personal de salud que hablan con personas como este ministro de salud en Estados Unidos, con tanto obviamente poder en este momento, estas son cosas que desinforman a la población y obviamente hacen creer cosas que no deben, y entonces nos ponen a riesgo. Yo hice una búsqueda extensa de algún estudio que validara, algún estudio científico, y los estudios científicos tienen una metodología que validan esos resultados y se pueden extrapolar a la población completa, y yo no encontré un solo estudio que
avalara el hecho de que las vacunas se asocien a ningún trastorno del neurodesarrollo ni nada por el estilo. Por el contrario, numerosos estudios que demuestran que no. Y yo invito a todos quienes nos escuchan y quienes nos ven a que busquen por sí mismos. Ahora es muy fácil. Obviamente uno trata de, siempre dice, no se lleven de lo que buscan en las redes, en el internet. Ahora es muy fácil y usted puede preguntar y retar a cualquier personal de salud. Mira, yo encontré tal cosa en el internet, dime qué es cierto de esto. Y todo el que es pro vacuna le va a explicar que no, porque no hay evidencia. Y podríamos durar la mañana entera explicando por qué y cuáles son las cosas que se han asociado a, pero realmente no las hay. Entonces, eso es algo preocupante porque sí se ha infundido esa noticia aquí en el país. Y con esto ahora en Canadá y ya como representación de la región, nos pone un poquito tensos, aunque sabemos que tenemos vacunas, pero debemos reforzar, como dije, completar los esquemas vacunales y la vigilancia, y esto conlleva del reporte de las enfermedades febriles exantemáticas, o sea, toda persona, niño que represente fiebre y un rash, que es como una alergia que presenta en el cuerpo, debe reportarse porque debe hacerse pruebas. Okay. Como debe ser. Yo iba a invitar a algunas personas a llamar, pero a través de los comentarios de YouTube ya han participado de esta conversación. ¿Se nos queda algo, doctora? ¿Cuáles son los síntomas básicos que tenemos nosotros que tener en mente al momento de ver algo raro en la piel o algo? Mira, es muy importante porque el sarampión no comienza con ese rash, con lo que yo estoy explicando. Comienza como una gripe. Y ahora tenemos tantas gripes que no cualquiera que tenga gripe, exacto, comienza como síntomas respiratorios en vías superiores, coriza, que es en el tema que a mí me gusta hablar, en el término que me gusta hablar, es como el moquito blanco que sale, o agüita que sale por la nariz, eso le llamamos coriza. Mucha coriza, febrícula, que regularmente no es tan alta, y hasta 5 días después entonces pudiera comenzar a aparecer el rash. El rash es como una alergia que comienza cefalocaudal, o sea, desde arriba, de cabeza hacia abajo, hacia el resto del cuerpo, pero previo al rash ya la persona puede transmitir el sarampión, incluso previo a que comiencen los síntomas respiratorios. Entonces es importante, una vez ahora hay que tener en cuenta contactos con personas, viajeros, personas que vengan de estos países que mencionaba, todo lo que compone la región de las Américas, y comience con síntomas gripales, atentos y buscar una ayuda, que si es una gripe normal, no ojalá son normales toda eso, la gripe, claro. Sí. pero para una gripe común, bueno, pues perfecto, pero si es un paciente que tenemos que observar y rastrear a sus contactos, entonces se hace ya el cerco epidemiológico y se toman las conductas. El Direstol, antes de despedirte, el Direstol pregunta aquí que ¿cuál es el examen que se hace para saber? Me imagino que un estudio de sarampión, ¿no? Sí, hay estudios de sangre y hay estudios de PCR. PCR, recuerdan la de COVID, es lo mismo, se hace el estudio molecular para detectar el virus, y también serología, que nos permite detectar ya si hay anticuerpos, que tarda un poquito más, y tenemos en el país ambas. Ok, Yori, ¿dónde podemos enviar a la gente a nivel digital para que tenga más información sobre esto? Pueden ir al Instagram de la sociedad, estamos haciendo cortes, estamos subiendo videos, estamos haciendo los comunicados, que es Sociedad de Infectología RD, y obviamente a Infectoteam también, que ahí yo los hago un poquito más llanos. Más llanos, más agradables. Exacto, pero preguntas y comentarios, atentos todos, porque como dije, y no solamente por esta alerta, sino por otros virus que también circulan, que ahora causan muchos estragos. Uy, sí, que estamos todos de alguna manera infectados. En el colegio de mis hijos parece que estamos en medio de la pandemia, la mitad está en su casa. Gracias, Yori, un abrazo grande para ti. Siempre, siempre, gracias a ustedes. Pasen un buen día. Un buen día para ti. Recuerden conseguir a Yori Roque a través de Infectoteam, también la Sociedad de Infectología RD. Ahí pueden conseguir información sobre esto. Son las 7:48 minutos. Buen día.